Hola YouTube, en este video hablaré del SS France de 1961. Comenzamos. El SS France fue un transatlántico de la naviera francesa Compagnie Générale Transatlantique, CGT, también conocida como French Line Cita Requerida, construido por el astillero francés Chantiers del Atlantique, en Saint-Nazaire, y puesto en servicio en febrero de 1962. El France fue construido con la intención de reemplazar otros buques más antiguos de la flota de la CGT, como el SS Ile de France y el SS Liberté, buque alemán de 1930, bautizado originalmente Europa, que al concluir la Segunda Guerra Mundial fue entregado a Francia como indemnización de guerra, el cual, para la década de 1950 ya era considerado obsoleto. Sin embargo, sin estos barcos, la CGT no tenía posibilidades de competir con sus rivales europeos, siendo el más importante la naviera británica Cunard Line, la cual a su vez tenía planes de construir un nuevo buque de más de 68,000 toneladas. Este barco sería el futuro RMS Queen Elizabeth II. Paralelamente, en 1952, la United States Lines puso en servicio el SS United States, que rompió todos los récords de velocidad en su viaje inaugural, alcanzando los 35,59 nudos, 65,9 km por hora. En un primer momento, se consideró la idea de construir dos buques de 35,000 toneladas para reemplazar al Ile de France y al Liberté. Pero Charles de Gaulle, quien luego sería presidente de Francia, opinó que sería mejor para el orgullo nacional, algo herido tras la guerra de la independencia de Argelia, construir un gran buque, más notorio que dos pequeños, y también para reemplazar la pérdida y recobrar el orgullo perdido tras el incendio que destruyó al SS Normandía en 1942. Esta idea causó controversias, con algunos a favor y otros en contra de ella, y su construcción sería financiada por suscripción popular, propuesta hecha para superar los desagradables pleitos por este tema surgidos en el Parlamento francés. La polémica concluyó 3 años y medio después, cuando el presidente de la CGT, Jean Marie, firmó la orden, el 25 de julio de 1956. En ella se establecía la forma, coste y programa de construcción del futuro barco. Más allá del ámbito del lujo, la CGT debía enfrentarse al hecho de que el negocio de transporte marítimo de pasajeros estaba en declive debido al creciente negocio de transporte aéreo, ya que muchos preferían hacer un viaje de algunas horas en avión y no estar días a bordo de un barco. Esto sumado a que los costes para operar los navíos estaban creciendo, particularmente aumentados por el creciente costo del petróleo crudo, y en consecuencia del combustible necesario para hacer funcionar las naves. Por estas razones, el barco debía ser más grande que el Ile de France, pero menos costoso de operar que el Normandie. Debía ser también un crucero de solamente 2 clases, para que pudiese, eventualmente, ser convertido de un buque de 2 clases. Primera clase y clase turista, en un buque de clase única, tal como ocurrió en el caso del SS Rotterdam, un buque que se construyó antes que el France, asegurando así más versatilidad en sus futuros usos. A pesar de estos requerimientos, aún podía ser el buque más grande jamás construido, como también el más rápido, evidenciando no solo un avanzado sistema de propulsión, sino también un diseño de casco que fuera eficiente frente a los rigores de la navegación por el Atlántico Norte a altas velocidades. El casco G-19 fue construido por el astillero francés de Chantiers del Atlantique, ubicado en Saint-Nazaire, y su quilla fue puesta el 7 de septiembre de 1957. Se construyó de una manera no convencional. En lugar de construir un esqueleto que se cubriría con placas de acero para hacer la forma del casco, partes grandes del mismo fueron prefabricadas en otras ciudades, Orleans, El Havre y Lyon. Se construyó con un único doble fondo, que le permitía transportar 8.000 toneladas de diésel, suficiente para un viaje a Nueva York de ida y vuelta. El casco fue completamente soldado, lo que permitió ahorrar peso, y se le colocaron 2 juegos de estabilizadores. El viaje inaugural del France a Nueva York se realizó el 3 de febrero de 1962, con muchas estrellas de cine y personajes de la aristocracia francesa a bordo.
El 14 de diciembre de ese año, el France llevó el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, de Le Havre a Nueva York, desde donde la famosa pintura se llevaría de gira por todo Estados Unidos. Desde el 13 al 26 de julio de 1967, el France, amarrado en Ile Notre Dame, Montreal, sirvió como un pabellón secundario francés en la Exposición Universal Expo 67 celebrada en dicha localidad. Navegó el Atlántico Norte entre El Havre y Nueva York durante 13 años. No obstante, hacia los comienzos de los años 1970, los viajes por avión eran por mucho más rápidos y económicos que los viajes en barco, y los costos del combustible subían sin cesar. El France había disfrutado de los subsidios del gobierno francés, pero dadas estas circunstancias debió recurrir a ellos más a menudo a medida que pasaba el tiempo. Aprovechando la versatilidad del buque en un 100%, la CGT comenzó a enviar el buque a más cruceros durante el invierno, fuera de temporada para la travesía del Atlántico. Un fallo en su diseño se puso de manifiesto cuando el barco alcanzó aguas cálidas. Sus dos piscinas, tanto la de primera clase como la de clase turista, no estaban al aire libre. La de primera clase estaba muy dentro del barco, y la de clase turista en una cubierta superior, pero cubierta con un domo de vidrios fijos imposibles de abrir. Tampoco tenía mucho espacio al aire libre en sus cubiertas. Tenía, eso sí, mucho espacio protegido del viento y de la intemperie por vidrios gruesos. Esto era muy útil en lugares como el Atlántico Norte, pero resultaba bastante frustrante cuando estos vidrios bloqueaban el aire fresco. El Queen Elizabeth II también sufrió esta falla de diseño. No obstante, los cruceros en el France eran bastante populares, y su primer crucero alrededor del mundo se realizó en 1972. Siendo un buque demasiado grande para pasar por el Canal de Panamá y por el Canal de Suez, se vio forzado a navegar por el Cabo de Hornos y alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Ese mismo año, en Hong Kong, el transatlántico Seaway University, antiguo RMS Queen Elizabeth, fue destruido por un devastador incendio, y por eso, el France se convirtió en el barco de pasajeros en servicio más grande del mundo. Conforme avanzaba la década, el mercado de los cruceros se expandió, usando barcos más pequeños que podían pasar por los canales de Suez y Panamá. Para empeorar las cosas, en 1973 golpeó la crisis del petróleo y llevó el precio de 3 a 12 dólares por barril. Cuando el gobierno francés, al final de los 30 glorieuses, los 30 años de crecimiento, de 1945 a 1975, cayó en la cuenta de que mantener al France funcionando le costaría 10 millones de dólares más por año, optó por subsidiar los 10 aviones Concorde que estaban en desarrollo. Sin los dineros provenientes del gobierno, la CGT no pudo operar, y se anunció por la prensa que el France finalmente sería retirado y dejaría de operar el 25 de octubre de 1974. Entonces la tripulación decidió tomar el asunto en sus propias manos. El 6 de septiembre, fecha del 20º cruce hacia el este del barco, se vio demorado varias horas mientras la tripulación decidía dónde realizar una protesta, si en Nueva York o en El Havre. Se decidió hacerlo en Le Havre, donde algunos dirigentes gremiales de la CGT anclaron el barco impidiendo el libre tráfico naval de entrada y salida del puerto. Los 1.200 pasajeros a bordo debieron desembarcar mediante ferries, mientras aproximadamente 800 tripulantes quedaban a bordo. Los activistas reclamaban que el barco no se retirara y continuara operando, juntamente con un aumento del 35% de sus salarios. El reclamo fracasó, y la noche del día del reclamo probó ser la última al servicio de la CGT. Llevó un mes concluir el conflicto, y hacia el 7 de diciembre de 1974 el barco finalmente fue amarrado en un muelle aislado de El Havre, conocido como Quai de l'Oubli, el muelle de los olvidados. Para entonces, el France había completado 377 travesías por el océano y 93 cruceros,
de los cuales 2 fueron alrededor del mundo, llevando un total de 588,024 pasajeros que cruzaron en el Atlántico y 113,862 pasajeros en cruceros, navegando un total de 1,860,000 millas náuticas. La retirada del barco fue un momento de infelicidad para buena parte de los franceses, sentimiento que resultó bien plasmado por el músico Michel Sardou en una canción que compuso, titulada Le France. El buque estuvo anclado por aproximadamente 4 años, con su interior y amueblado completamente intactos. No existían planes para desguazarlo ni para venderlo. Pero en 1977 un millonario de Arabia Saudí llamado Akram G mostró interés en comprar el barco para usarlo como museo flotante de antiguas muestras de mobiliario y obras del arte francés, como también su uso como casino y hotel flotante en el sudeste de Estados Unidos. A pesar de que ofreció $24 millones por el barco, el negocio nunca se llevó a cabo. Se oyeron propuestas de Rusia para convertirlo en un hotel flotante en el Mar Negro y de China para convertirlo en un centro de promoción y comercio industrial flotante. Pero finalmente se vendió en 1979 al propietario de la naviera Norwegian Cruise Line, por solamente $18 millones, para convertirlo en el barco de cruceros más grande del mundo. Justo antes de que el navío fuera renombrado como SS Norway, un último matrimonio se llevó a cabo a bordo, en la capilla del barco, que estaba amarrado en el muelle de El Havre. Hacia agosto de ese año, el barco, ya llamado Norway, fue trasladado a los astilleros Lloyd, en Bremerhaven, Alemania, donde se le hicieron trabajos de renovación que costaron alrededor de $80 millones. El Norway fue registrado en Oslo, se le otorgó el Col Signlita y fue rebautizado el 14 de abril de 1980, siendo el primer gran transatlántico puesto a funcionar exclusivamente como barco de cruceros. En su primer viaje a Oslo, el asistente decano de la tripulación, Wesley Samuels de Jamaica, en presencia del rey Olafube, izó la bandera de las Naciones Unidas, único barco que la portaba para entonces, en señal de la integración mundial debido a la multiplicidad de nacionalidades de los tripulantes, como por ejemplo lavanderos chinos, mecánicos filipinos, etc. Inició su primer viaje para sus nuevos propietarios como hacia Miami ese mismo año, en medio de especulaciones acerca de su futuro en el negocio de los cruceros. Este buque fue construido como un transatlántico oceánico, para viajes veloces, largos, con un diagrama de interiores y sus tamaños compactos para viajes, no para cruceros lánguidos y tranquilos. Pero el Norway demostró, no obstante, ser un buque popular y aceptado, y probó que su puesta en servicio bajo estas nuevas condiciones era factible. Su tamaño, capacidad de pasajeros y entretenimientos de a bordo revolucionó la industria de los cruceros y desató en sus competidores la tendencia a ordenar a los astilleros buques más grandes y mejores. En conocimiento de esto, el Norway fue actualizado varias veces con la intención de mantener su posición de gran dama del Caribe. Entre septiembre y octubre de 1990 se agregaron 2 cubiertas sobre su superestructura, agregando 135 nuevas suites y cabinas de lujo. Algunos aficionados creían que estos añadidos arruinaban la limpieza de su diseño original, de líneas clásicas, pero estos añadidos resultaron vitales para mantener la rentabilidad del barco durante sus últimos años. El Norway siguió recibiendo este tipo de reformas entre 1993 y 1996 para que el buque pudiera cumplir las normas SOLAS, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. La competencia sobrepasó, no obstante, al Norway, y este comenzó a ocupar un segundo plano en la NCL. Nunca más sería el barco por excelencia entre todos los barcos. Sus dueños comenzarían a recortar presupuesto en su mantenimiento. Comenzó entonces a experimentar problemas mecánicos, incendios, incidentes por vertido ilegal de basura, y violaciones a la seguridad que resultaron en su detención en puerto para su reparación. No obstante los recortes presupuestarios y los problemas, el buque mantuvo su popularidad entre los entusiastas de los cruceros, a tal punto que algunos cuestionaron los procederes en tal sentido de los dueños del barco, en comparación al RMS Queen Elizabeth II, bien mantenido, y en servicio a todo lujo.
Los recortes continuaron, y a pesar de ello el barco continuaba zarpando con ocupación completa. Un turbocargador se incendió entrando a Barcelona en 1999, lo que tuvo al barco fuera de servicio por 3 semanas. Finalmente, se decidió retirarlo del servicio, y el Norway partió de Manhattan por última vez el 9 de septiembre de 2001, hacia Greenock, Escocia, y luego hacia su puerto de origen, El Havre, Francia. Sus pasajeros se enterarían, aún en medio del océano, de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington 2 días después. No obstante, pasado el mal período que siguió a los ataques, sus dueños decidieron volver a poner al barco en un modo que podría definirse como de bajo presupuesto y coste en la zona de Miami, luego de hacerle algunos trabajos de rejuvenecimiento cosmético, pero que no solucionaron sus problemas mecánicos. El 25 de mayo de 2003, tras atracar en Miami, a las 5 a.m., el Norway fue severamente dañado por la explosión de una de sus calderas 7 a las 6:30 a.m., que mató a 8 miembros de la tripulación e hirió a otros 17, mientras que una nube de vapor sobrecalentado inundó la sala de calderas, y fue hacia los alojamientos de la tripulación a través de las cubiertas rotas. Ningún pasajero fue afectado. El 27 de junio de 2003, NCL/Star se llevó el barco de Miami sin revelar su destino, usando remolcadores. Finalmente se supo que llegó a Bremerhaven el 23 de septiembre de 2003. NCL anunció que la construcción de una nueva caldera no era posible, pero podía repararse la dañada porque había repuestos. En Bremerhaven, el barco se usó como alojamiento para la tripulación que NCL estaba entrenando para un nuevo barco, el Pride of America. El Norway no volverá a navegar nuevamente, se anunció el 23 de marzo de 2004. El anuncio lo hizo el director ejecutivo de NCL, Colin Beach. El barco había sido transferido a una empresa del grupo de la NCL, Star Cruises. Debido a la gran cantidad de amianto a bordo del barco, sobre todo en la zona de la sala de máquinas y en los mamparos, al Norway no se le permitió dejar Bremerhaven debido a la Convención de Basilea. Pero luego de asegurar a las autoridades alemanas que el Norway iría a Asia para reparaciones y posterior uso en Australia, se le permitió abandonar el puerto y partir remolcado. El Norway dejó Bremerhaven el 23 de mayo de 2005, y llegó a Port Klang, en Malasia, el 10 de agosto de ese mismo año. Se reportó que el arte de sus 2 comedores, salón de juegos para niños, biblioteca y otros elementos se retiraron y se almacenaron, posiblemente para ser utilizados a bordo de un revitalizado SS United States, o en algún otro barco de la flota de NCL. No obstante, imágenes del Norway en las chatarrerías de Alan, India, probarían que estas afirmaciones no eran ciertas. De hecho, el barco fue vendido a un desguazador estadounidense a precio de chatarra en diciembre de 2005. Luego de revenderlo para su desguace, el barco debió remolcarse hasta la India para su demolición final. No obstante, debido a protestas de Greenpeace, y potenciales acciones legales acerca de cuestiones ambientales, porque la compañía habría hecho declaraciones falsas para obtener permiso para abandonar el puerto de Bremerhaven, sus dueños cancelaron la venta, reintegraron el precio y dejaron el barco donde estaba. 8 SS Blue Lady Editar. El Norway fue vendido en abril de 2006 a Bridgend Shipping Limited of Monrovia, en Liberia, siendo renombrado SS Blue Lady y preparado para convertirlo en chatarra. Un mes después, fue vendido nuevamente, a Haryana Ship Demolition Pvt. Ltd. Y fue anclado aguas adentro de la costa malaya, luego que el gobierno de Bangladesh se negara a que el Blue Lady ingresara a sus aguas debido al amianto que contenía. 3 semanas después, el barco inició su viaje hacia aguas indias, aunque se anunció que iba hacia los Emiratos Árabes Unidos para reparaciones y el abordaje de una nueva tripulación y suministros. 9-10 Pero luego de enterarse del destino del barco, Gopal Krishna, un activista ambientalista y antiamianto, interpuso un documento ante la Corte Suprema de la India para asegurar que el navío,
del que se sabía con certeza que tenía amianto a bordo, cumpliera con la orden del 14 de octubre de 2003 que solicitaba que todos los barcos que contuvieran contaminantes peligrosos y vayan a ser traídos a la India sean primero descontaminados en su país de origen como requisito fundamental para permitirle la entrada a aguas indias. El 17 de mayo de 2006, Kalraj Mishra expresó su preocupación al Parlamento indio acerca de posibles peligros que el Blue Lady presentaría, y requirió que el gobierno detuviera la entrada del buque. En tanto, mientras la Corte Suprema de la India levantaba las prohibiciones de ingreso, el Blue Lady se mantuvo anclado a 100 kilómetros de la costa india, procedente de Fujairah. 11-12 Esto despejó el camino para su desguace final en Alan, en Gujarat, quedando pendiente nada más que una inspección del amianto restante a bordo, a realizarse por expertos del Gujarat Pollution Control Board, GPCB, o Junta de Control de la Contaminación de Gujarat. 13 Luego de que el líder de la GPCB, K.V. Banujan, declarara que esa oficina había constituido un comité de expertos para la inspección del barco, el Blue Lady fue amarrado en Pipavav, Kutch District. El 2 de agosto de 2006, luego de una inspección de 5 días, los expertos declararon el buque seguro para meterlo a desguace en Alan. 14 Esto desató reacciones furiosas acerca de la legalidad de esto, incluyendo un comunicado de prensa de la plataforma NGO acerca del desguace de barcos, que criticó el informe técnico, alegando que el comité estaba bajo presiones indebidas, o ilegales, tendentes a permitir el ingreso del barco y que en realidad este no cumplía con las estipulaciones de la Convención de Basilea. Entonces la Corte Suprema India ordenó que el barco fuera descontaminado de sustancias peligrosas tales como PCBs y amianto, y, de ser el caso, de cualquier manera se realizara un inventario y notificación de manera formal al país receptor del barco, en este caso la India. 15-16 Ninguna notificación fue hecha ni por Malasia, último país desde el que llegó el barco, ni por Alemania, país donde el barco se convirtió oficialmente en chatarra. La plataforma del NGO luego lanzó un comunicado en el que anunciaba que estaba preparada para lanzar una campaña mundial contra Star Cruises y su subsidiaria Norwegian Cruise Line, acusándoles de negligencia corporativa. Imágenes desde Alan revelaron que el Blue Lady estaba aún parcialmente a flote fuera de la costa. Su proa, en la playa durante la baja marea, y el barco completo a flote durante la marea alta. Las fotografías mostraron que ni NCL ni Star Cruises retiraron del barco piezas de arte ni mobiliario alguno, incluyendo los murales en el salón comedor Windward, ni en la zona para juegos de los niños, ni el piano Steinway en Le Bistro, como había sido anunciado anteriormente. Fans del France se preocuparon acerca del futuro de las piezas de arte del buque, debido a que el barco estaba en un lugar muy húmedo y sin debida aclimatación a los ambientes para la preservación de dichas piezas, como tampoco preocupación de los desarmadores del barco. 18-19 No obstante, estaba acordado desde septiembre de 2006, que el dueño del barco había estado firmado contratos con algunos compradores, incluyendo un museo francés, para vender las piezas de arte. Otros equipos y objetos del barco serían vendidos por tonelada. 4 Gopal Krishna nuevamente solicitó una aplicación buscando que se cumpliera con la Convención de Basilea y 3 días después la Corte Suprema de la India decidió posponer el proceso de desguace, estipulando que el comité técnico, que antes había aprobado el desguace, escribiría un nuevo informe para remitirlo antes de la decisión final de la Corte Suprema de la India. 20 A esa decisión se llegó el 11 de septiembre de 2007, casualmente el 33 aniversario del último día en el Atlántico del buque bajo el nombre SS France, cuando la Corte decidió que el Blue Lady era seguro de desguazar, decisión que fue recibida negativamente por los admiradores del buque y por ecologistas. 21 Para el 4 de diciembre del mismo año se confirmó que la punta de la proa del Blue Lady había sido cortada, en una especie de acto ceremonial para todos los barcos que terminan en Alan justo antes de su desguace. 22 El 20 de enero se confirmó que el desguace del Blue Lady había comenzado. 22 El desguace comenzó en la parte delantera de la cubierta superior. Las suites añadidas en la reforma de 1990 habían desaparecido para marzo.
Ya el 12 de julio de 2008 la proa y la popa habían sido cortadas. Quedaba poco del famoso perfil del buque. 23 para septiembre del 2008 mucho de lo que estaba sobre la línea de flotación había sido cortado y eliminado, y la destrucción del barco se completó para finales de 2008. En el año 2009 la punta de la proa del barco fue devuelta al país de construcción del buque, apareciendo en catálogo como una de las piezas retiradas del navío y destinadas a subasta. La subasta tuvo lugar entre el 8 y el 9 de febrero. 24-25 está expuesta al público en París Yachts Marina, Port de Grenelle, París 15e. En enero de 2010 uno de los dos juegos de letras de neón que estaban en la superestructura del France antes de su conversión a SS Norway se restauró y puso en exposición. Las letras, que completan la palabra France, se exponen en el Musée National de la Marine de París. Se retornarán a El Havre y se presentarán al Museo André Malraux, frente a la bahía. Bien, ¿qué te pareció, el SS France de 1961? ¿Ya lo conocías? Dímelo en los comentarios, y si te gustó este vídeo suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta. Adiós.